Un joven médico del ejército es enviado a Medio Oriente en donde presencia los horrores de la guerra, así que al regresar con su esposa, el ex soldado comienza a sufrir un grave caso de estrés postraumático que lo llevará a caer en el mundo de las sustancias ilegales y el delito. Por eso hoy, Cherry. Recuerda que si te gustan los videos puedes apoyar dando me gusta, suscribiéndote y activando las notificaciones. No cuesta nada y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, comenzamos. La película empieza con nuestro protagonista Cherry hablando con un tipo que estaba dentro de un auto negro y en eso el joven decide asaltar un banco, ya que al parecer eso era lo único que le daba sentido a su amargada vida, aunque también vemos que él comienza a compadecerse de la pobre cajera. Luego retrocedemos varios años atrás cuando Cherry queda enamorado a primera vista de una compañera de su universidad llamada Emily, pero cuando tiene la oportuna idea de comenzar a hablar con ella, el joven arruina las cosas después de revelar que él ya contaba con una novia de su pueblo natal. Sin embargo, la relación de nuestro chico con su novia no marchaba del todo bien, ya que ella no le importaba serle infiel delante de sus narices, y luego el joven nos habla de su trabajo en una pizzería con las Kardashians italianas, aunque él termina renunciando cuando su jefe lo regaña por lavarse las manos. Un tiempo después nuestro chico se sube al auto de su amigo James, el cual termina discutiendo con un joven llamado Joe que planeaba unirse al ejército, pero una vez en el banco Cherry no consigue que le devuelvan el dinero que le quitaron por error y luego él se compadece ante la desgracia que vivía su amigo. La cuestión es que nuestro chico solía pasarse con el consumo de sustancias medio raras, así que cuando él se cruza con Emily en pleno viaje, el joven comienza a elogiarla con bastante soltura gracias al estado en el que se encontraba y entonces vemos que los dos se terminan volviendo una feliz pareja de enamorados. Hasta que la noche Emily le revela a su novio que planeaba marcharse al extranjero para finalizar sus estudios y por eso ya no podían seguir adelante con la relación, y aunque el joven intenta rogarle de rodillas que reflexione su decisión, al final la chica se termina alejando bien decidida. Entonces vemos que Cherry queda tan despechado que decide enrolarse al ejército solo con la intención de darle un propósito a su vacía vida, y luego él invita por teléfono a su exnovia a tener un encuentro de despedida en su trabajo, pero una vez allí el joven se decepciona cuando la ve junto a otro muchacho. Enseguida nuestro chico le termina pidiendo a Emily de mala manera que se aleje con su novio, y al rato el joven se queda a solas con un borracho que lo critica por su loca idea de entrar al ejército, y luego Cherry toma la pésima decisión de aceptar que un tipo alcoholizado lo lleve conduciendo hasta su casa. Pero inesperadamente nuestro chico vuelve a encontrar a Emily esperándola angustiada, ya que ella había cambiado de decisión, aunque el joven le avisa que a él le esperaban 2 años de servicio militar y por eso le pide a ella que aproveche ese tiempo para finalizar sus estudios en el extranjero. Así que después de sellar la romántica relación con un casamiento, vemos que a Cherry le llega la hora de unirse al ejército, en donde luego de perder su querida cabellera, el joven pasa por unos exámenes médicos para enseguida comenzar con unas rutinas de entrenamiento bastante humillantes. Y luego de conocer otro recluta llamado Jiménez, nuestro protagonista tiene que soportar un entrenamiento bastante duro mientras los sargentos lastimaban su autoestima con toda clase de insultos, aunque él comenzaba a darse cuenta de que los oficiales no eran tan rudos como aparentaban. Así que después de asistir a un recluta que intentó quitarse la vida, Cherry llama a su esposa para no perder la poca cordura que le quedaba, y más adelante vemos que él y Jiménez eran bastante buenos reparando maniquíes y por eso los terminan nombrando como los médicos del ejército. Hasta que en un momento el pelotón le termina llegando el día de graduarse entonando los típicos cánticos militares mientras nuestro protagonista tenía que bailar como un robot, y un tiempo después vemos que los soldados debían entregar su vida por la patria invadiendo un país de Medio Oriente. La cuestión es que cuando llega la hora de debutar en el campo de batalla, Cherry descubre que la guerra era mucho más sangrienta de lo que mostraban los videojuegos como el Call of Duty, ya que en su primera misión como médico él debía volver a colocar las tripas dentro del cuerpo de un soldado malherido. En eso aparece un helicóptero para llevarse al moribundo soldado y luego de tanta carnicería nuestro protagonista regresa con su pelotón a la base militar, en donde vemos que todos los soldados se comportan como si estuvieran en un entretenido campamento de verano. Pero cuando nuestro chico y Jiménez le preguntan a su sargento qué había pasado con los heridos de la última batalla, enseguida el oficial les responde duramente que se acostumbren a ver muertos en una guerra, y luego vemos que todos los soldados del pelotón ya se imaginaban el destino que les esperaba. En otro momento Cherry observa a un cruel sargento tratando a unos hambrientos niños civiles como si fueran animales de zoológico, y luego aparecen unas atractivas porristas para intentar elevar la moral de la tropa, pero nuestro chico nos toma de tontos cuando nos quiere hacer creer que él solo pensaba en Emily. Y luego de un breve llamado con su esposa, nuestro protagonista sigue con sus días como médico del ejército intentando ayudar a los civiles y a los niños hambrientos sin mucho éxito, y más tarde él tiene una charla amistosa con Jiménez en la que revela sus más sinceros deseos de alejarse de ese infierno. Más adelante el vehículo que transportaba al pelotón de Cherry se queda varado en el desierto y por eso nuestro chico se queda haciendo de guardia mientras sus compañeros de tropa salían por ayuda, hasta que de golpe ocurre un inesperado hecho trágico que marcará para siempre la vida del joven soldado, porque después de ver los carbonizados restos de sus hermanos de armas, nuestro protagonista queda tan afectado que ya ni le prestaba atención a la misma niña hambrienta que intentó ayudar, aunque tampoco contaba con el tiempo para elaborar su duelo por sus deberes como soldado. Por eso el afectado joven intenta aprovechar un llamado de su querida Emily para recibir algo de consuelo, hasta que un tiempo después vemos que nuestro protagonista terminó regresando
regresando a casa sano y salvo para recibir una medalla de honor, aunque él no se sentía para nada orgulloso de recibirla. Así que después del tan esperado reencuentro con su amada esposa, ella le termina enseñando la nueva casa de ensueño en donde terminan viviendo como un feliz matrimonio, mientras él se dedicaba a trabajar junto a Joe, que a su vez sufría graves secuelas psicológicas después de regresar de la guerra. Por su parte, Cherry también demuestra varios trastornos de conducta por culpa de sus traumáticos recuerdos, y aunque él intenta calmarse tomando pastillas ilegales, al final su conducta solo empeora hasta el punto de arruinar las salidas con su esposa, mientras ella también comenzaba a pasarse con los medicamentos. Un tiempo después, James vuelve a visitar a su amigo para verlo sufriendo las consecuencias de la guerra, pero a pesar de eso, él decide pedirle su ayuda para resolver un asunto urgente del banco, aunque el trastornado soldado termina provocando que lo saquen a la fuerza del edificio. Pero como el consumo de medicamentos se estaba volviendo un verdadero problema, Cherry decide visitar a un psiquiatra que solo le termina recetando unas nuevas pastillas más adictivas, y entonces su esposa se termina cansando de vivir junto a una persona que solo se dedica a envenenar su cuerpo. Aunque más tarde Emily le confiesa a su esposo que ella tampoco podía vivir sin sus medicamentos, y por eso los jóvenes se convierten en una pareja de adictos dependientes, mientras que al ex soldado se le iba agotando todo el dinero obtenido por su servicio en el ejército. Entonces Cherry decide visitar a su dealer para suplicarle que le perdone la deuda, mientras el tipo le pide a cambio que guarde una caja fuerte llena de mercancía como favor, y luego el joven regresa a su casa con más sustancias ilegales que al final no resultan del agrado de su esposa. Por eso Emily convence a su esposo de abrir la caja fuerte para consumir su valioso contenido, así que después de varios intentos fallidos junto al inútil de James, los jóvenes por fin consiguen abrir la caja para disfrutar de su contenido como si fuera una piñata de cumpleaños. Hasta que un día reciben una visita sorpresa de la policía, y por eso los jóvenes se apresuran a deshacerse de toda la evidencia, olvidando que nadie podría entrar a su casa sin una orden de arresto, pero al final todo se trataba de una broma pesada del dealer, quien enseguida descubre que estaban en problemas. Entonces el dealer les explica que la vida de todos corría peligro si no conseguían una gran suma de dinero para compensar la mercancía perdida, y por eso Cherry decide asaltar un banco utilizando un método de amenaza bastante simple y efectivo que termina funcionando mucho mejor de lo esperado. Luego el joven matrimonio termina disfrutando parte del dinero robado hasta que nuestro protagonista descubre que ahora era un prófugo de la ley, pero a pesar de eso el ex soldado no tenía pensado dejar atrás su vida delictiva con tal de conseguir el dinero necesario para comprar sus caramelos especiales. Hasta que un día el dealer se ve obligado a ayudar a su cliente a robar bancos, ya que él también necesitaba el dinero, pero cuando parecía que Cherry estaba por salirse con la suya, enseguida su trastorno de personalidad termina arruinando las cosas y por eso terminan huyendo de la policía. Por otro lado, vemos que la adicción de Emily la estaba enloqueciendo y por eso su esposo la termina ayudando con el trabajo sucio, pero de repente vemos que ella termina gravemente hospitalizada, mientras el ex soldado no se atrevía a admitir que él había envenenado a su esposa. Al rato Cherry recibió una dura amenaza por parte de su suegra para que se termine alejando de la chica, así que por el bien de su amada esposa, nuestro protagonista decide hacerle caso al pedido de la mujer, mientras él se infringía un duro castigo al sentirse culpable de la trágica situación. Y un tiempo después Emily regresa de rehabilitación para reunirse con su esposo, el cual enseguida intenta regresarla al bus para evitar que ella recupere sus viejos vicios, aunque la chica lo convence de seguir juntos cuando le dice que prefería seguir intoxicándose junto al hombre que más amaba en el mundo. Un tiempo después Cherry lleva a su mejor amigo como cómplice para un asalto, pero resulta que James vuelve a actuar como un bueno para nada, y aunque el dealer luego decide ocupar el rol de cómplice, él tampoco demuestra tener mucha experiencia a la hora de robar un banco. Pero de golpe vemos que el ex soldado corre para subirse al auto conducido por James, a quien enseguida le comenta que el robo salió mal, ya que el dealer se había marchado antes de tiempo, mientras él se vio obligado a activar las alarmas del banco para poder forzar su salida. Y en eso Cherry termina encontrando al dealer, a quien enseguida sube al auto para descubrir que lamentablemente tenía una herida muy grave, así que al ver que el tipo no tenía salvación, los dos amigos deciden dejar el cadáver tirado por ahí después de quitarle sus objetos de valor. Más adelante el joven se sube al auto negro conducido por el jefe de su dealer, quien le pide un enorme favor a cambio de perdonarle la enorme deuda que tiene con él. Entonces Emily descubre que su esposo tenía un nuevo trabajo, mientras el joven se termina marchando ignorando la pésima condición de ella. Y entonces volvemos a la misma escena del comienzo de la película, en la cual vemos que Cherry al final decide dar por finalizada su vida como un criminal cuando le termina pidiendo amablemente a la cajera que active la alarma del banco. Así que después de saldar definitivamente su deuda con el líder de los traficantes, el ex soldado utiliza su arma para llamar la atención en la calle y luego se sienta a esperar tranquilamente que la policía venga por él, mientras aprovechaba su última oportunidad para disfrutar de sus sustancias favoritas. Y al mismo tiempo que aparecía la policía para arrestarlo, Cherry caía desmayado, ya que su cuerpo había llegado hasta su límite, y por eso un tiempo después vemos a nuestro protagonista en prisión sufriendo los duros efectos de la desintoxicación. Pero una vez que consigue quedar completamente sobrio, vemos que nuestro protagonista se termina volviendo un prisionero bastante aplicado y correcto que pudo dejar atrás sus traumas de la guerra, mientras el tiempo seguía pasando, y por eso el ex soldado iba consiguiendo una apariencia más adulta. Hasta que un día todos esos años de buen comportamiento terminaron sirviendo para que Cherry consiga su libertad condicional, y por eso nuestro protagonista volvía a disfrutar de la
aire fresco fuera de la prisión para enseguida reencontrarse con la persona que más deseaba volver a ver después de tanto tiempo. Eso fue Cherry. Comenten qué serie o película les gustaría que resuma para los próximos videos.